¿Alguna vez te has preguntado por qué, a veces, mientras más intentamos arreglar las cosas, más todo parece desmoronarse? ¿Por qué, incluso movidos por las mejores intenciones, terminamos lastimando precisamente aquello que juramos proteger? Y si el verdadero peligro no estuviera en nuestros errores, sino en la ilusión de tener la razón, Lao Tse advirtió: mientras más leyes y órdenes se imponen, más ladrones aparecen. Y Jung susurró al inconsciente colectivo: no hay árbol que crezca hasta el cielo sin que sus raíces toquen el infierno. En este mismo instante, hay sistemas construyéndose con la promesa de salvar al mundo, pero que en secreto se alimentan del caos que deberían sanar. Y lo más aterrador, a veces somos nosotros mismos quienes echamos leña al fuego, sonriendo, creyendo que estamos apagando el incendio. Este video no es solo sobre cobras, es sobre decisiones, sobre esas promesas internas que nos hacemos a nosotros mismos. Ahora sí va a funcionar. Es sobre gobiernos, empresas, instituciones, pero también sobre ti, sobre mí, sobre lo frágiles que somos ante la complejidad de la realidad. Vas a escuchar historias extrañas, algunas reales, otras que podrían haberle pasado a cualquiera de nosotros. Pero lo que está en juego aquí es más profundo. Es el enfrentamiento entre lo que creemos saber y las consecuencias que no alcanzamos a prever. Así que respira profundo. Olvida por un momento el ruido de afuera y ven conmigo, porque el viaje de hoy cruzará el suelo en el que pisamos con confianza, solo para revelar que a veces hasta la tierra más firme puede esconder serpientes. Vamos a empezar. Era una solución simple, un gesto noble, un acto de protección. A inicios del siglo XX, los colonizadores británicos enfrentaban un problema alarmante en Delhi, India. Cobras venenosas rondaban libremente por las calles, arrebatando vidas con cada mordida. La idea: crear un programa de recompensa. Cada cobra muerta daría una gratificación en dinero. Era el matrimonio perfecto entre lógica y urgencia. Reducir la amenaza y, de paso, ayudar económicamente a la población local. Pero nadie previó que el mismo incentivo se volvería una fábrica de caos. En poco tiempo, matar cobras dejó de ser una solución y se convirtió en un negocio. Personas empezaron a criar serpientes en casa. Granjas de cobras surgieron como pequeños imperios de oportunidad. Al fin y al cabo, mientras más cobras, más dinero. Y cuando el gobierno descubrió el fraude y canceló la recompensa, esos emprendedores del veneno ya no tenían qué hacer con sus crías y simplemente las liberaron. Las calles, antes infestadas, se volvieron todavía más peligrosas. El problema, que ya era grave, ahora parecía una broma cruel, contada por un destino demasiado sarcástico para ser ignorado. Así nació el término efecto cobra, cuando un intento de solución mal planeado termina agravando aún más el problema original. Pero no se trata solo de un error técnico, es una tragedia filosófica, la vieja tensión entre intención y consecuencia, entre lo que el corazón desea y lo que el mundo responde. Lao Tse ya nos advertía sobre el exceso de control. Es como si el universo se burlara de nuestra manía de quererlo todo bajo dominio, porque, detrás de la buena intención, muchas veces se esconde un deseo de poder, disfrazado de altruismo. Lo más inquietante es notar cómo esto no está limitado a grandes sistemas o gobiernos. El mismo patrón puede verse en nuestras relaciones más íntimas. ¿Cuántas veces al intentar ayudar a alguien terminamos asfixiándolo? ¿Cuántas veces al querer proteger, herimos? Es como si hubiera una serpiente dormida en nuestras mejores intenciones, y basta un movimiento en falso para que despierte. ¿Y si el problema no fuera la intención en sí, sino la falta de conciencia sobre las consecuencias que puede provocar? Este capítulo es un espejo, un recordatorio de que toda elección deja un rastro, invisible al inicio, pero inevitable al final, y que por más noble que sea nuestro deseo de hacer el bien, si no va acompañado de sabiduría, puede fácilmente transformarse en el veneno que queríamos combatir. Pero esta historia no termina aquí. Se repite, con ratas, clavos, gobiernos, empresas y tal vez con tu próxima buena idea. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa, esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz, de buscar constantemente, pero sin claridad sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso, cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable.
Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento, y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Hay algo perverso, casi irónico, en darse cuenta de que aquello que debería guiarnos hacia el bien puede, sutilmente, llevarnos al abismo. El incentivo, cuando está mal diseñado, es como un espejo distorsionado. Muestra lo que queremos ver, pero nos hace actuar por las razones equivocadas. Después de las cobras en India, llegó el episodio de las ratas en Vietnam. A finales del siglo XIX, Hanoi sufría infestaciones que amenazaban la salud pública. Los colonizadores franceses, buscando una respuesta eficiente, decidieron pagar por cada rata muerta. Pero con un detalle: para evitar la acumulación de cadáveres, la recompensa se daría únicamente por cada cola de rata entregada. Suena sensato, ¿cierto? Menos cuerpos, menos suciedad. Pero he aquí el problema. Lo que debía ser una métrica se convirtió en el objetivo. La lógica se invirtió. La gente comenzó a capturar ratas, cortarles la cola y soltarlas vivas. Al fin y al cabo, una rata con la cola cortada aún podía reproducirse y generar más ganancias en el futuro. La rata se volvió inversión. La plaga se convirtió en patrimonio. Y una vez más, el problema solo empeoró. Aquí entra la llamada Ley de Goodhart, formulada por el economista británico Charles Goodhart. Cuando una medida se convierte en un objetivo, deja de ser una buena medida. Es decir, si transformas el indicador en meta, las personas van a optimizar para alcanzarlo. Aunque eso signifique traicionar la intención original, en la antigua Unión Soviética, el fenómeno se repitió, pero con clavos. Había escasez de materiales y el gobierno quería aumentar la producción. Al inicio, incentivaron la cantidad. Entre más clavos, mejor. El resultado: clavos diminutos, frágiles, casi inútiles. Al darse cuenta del error, el gobierno cambió la meta. Ahora el pago sería por kilo de clavo producido. ¿Y adivina qué pasó? Los trabajadores empezaron a fabricar clavos gigantes, pesados, pero igualmente inútiles. Todo esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Realmente somos tan racionales como nos gusta pensar? ¿O simplemente somos reactivos, moldeando nuestro comportamiento según las reglas del juego que nos proponen, aunque eso nos desvíe por completo del propósito original? Hay algo profundamente humano en todo esto. No se trata solo de ratas, cobras o clavos. Se trata de nuestra tendencia a darle la vuelta al sistema cuando no sentimos que pertenecemos a él. Se trata de actuar con astucia cuando no confiamos en la justicia. Se trata de explotar la falla del otro antes de que seamos víctimas de ella. Y quizás sea justamente por eso que tantas políticas fracasan, porque nacen de una visión técnica, estadística, mecánica, pero ignoran la naturaleza viva, ambigua y muchas veces egoísta del ser humano. Nietzsche escribió: la moralidad es el instinto del rebaño en el individuo. Pero ¿qué pasa cuando el rebaño comienza a olfatear el olor de la ganancia? ¿Y si te dijera que, en muchos lugares del mundo, mientras mayor es el sufrimiento, mayor es la ganancia? Esa es una de las verdades más perturbadoras que atraviesan nuestra sociedad como un susurro cínico, sofocado por discursos pulidos y propagandas de buenas intenciones. Detrás de promesas de salvación, existen estructuras enteras que dependen de la continua existencia del mismo problema que aseguran combatir. Es lo que llamamos complejo industrial, sistemas completos que se alimentan del caos, donde el remedio no cura, solo mantiene al paciente con vida el tiempo suficiente para que siga pagando. Enfermedades, guerras, pobreza, criminalidad, adicciones. Cada uno de estos males, en algún rincón oscuro del sistema, se ha convertido en oportunidad de negocio. Piensa en las prisiones privadas. Mientras más prisiones, más contratos. Mientras más presos, más ganancias. Así, encarcelar más, especialmente a los pobres, especialmente a los marginados, se vuelve un camino de crecimiento. No es casualidad que en Estados Unidos, uno de los mayores productores de libertad en el discurso, también exista uno de los índices de encarcelamiento más altos del mundo. La misma lógica se repite en el sistema de salud. Si la ganancia está en tratar enfermedades, curar a alguien significa perder a un cliente. El paciente curado es un cliente perdido, como suelen decir algunos profesionales del medio en broma, medio en lamento.
Ahora piensa en los programas para combatir la pobreza. ¿Cuántos de ellos, en la práctica, son estructuras infladas, mal gestionadas, que dependen de la continuidad de la miseria para justificar su existencia? ¿Cuántas organizaciones no gubernamentales, agencias e instituciones serían desmanteladas si el problema realmente se resolviera? Y aquí entra una de las reflexiones más inquietantes de Carl Jung. Si no puedes entender por qué alguien hizo algo, observa los resultados y deduce la motivación. Es decir, a veces no se trata de lo que se dice, se trata de lo que se cosecha. Si un sistema produce de manera constante dolor, desigualdad, ineficiencia, tal vez sea porque fue moldeado, consciente o inconscientemente, para mantener ese dolor vivo, no por pura crueldad, sino por un tipo de racionalidad distorsionada, la del interés propio disfrazado de justicia. Y ese es el veneno más sofisticado del mundo moderno, no el que mata de golpe, sino el que nos mantiene vivos lo suficiente para seguir consumiendo la mentira, creyendo que, esta vez, sí va a funcionar. ¿Pero existe una salida? Tal vez. Comienza cuando las personas que deciden también sufren las consecuencias de sus decisiones, cuando hay piel en juego. Si quienes legislan sobre salud tuvieran que atenderse en el sistema público, si quienes se benefician de las guerras tuvieran que pelear en ellas, si quienes prometen acabar con la pobreza tuvieran que vivir con el salario de quienes son pobres, ahí, quizá, solo quizá, los incentivos se alinearían con la realidad. Pero mientras eso no suceda, seguimos viviendo en el teatro de las soluciones que mantienen el problema en escena, porque en el fondo, él es la verdadera estrella del espectáculo. No todo está perdido. Entre los escombros de los incentivos distorsionados todavía existen semillas, y algunas de ellas florecen cuando nadie las mira, no por las recompensas, sino a pesar de ellas. En 1971, en el estado de Oregón, algo diferente comenzó a suceder. Con el aumento del consumo de bebidas en envases desechables, las ciudades empezaron a hundirse en basura, botellas tiradas en las calles, ríos contaminados, parques abandonados al descuido. ¿La respuesta? Un pequeño gesto con gran impacto, el Bottle Bill. La idea era simple. Cada vez que alguien comprara una bebida, pagaría una tarifa adicional. Esa tarifa sería devuelta si el consumidor regresaba la botella o la lata. De repente, la basura adquirió valor. Las calles se limpiaron. La tasa de retorno superó el 80%. No fue la promesa de salvar al mundo lo que movió a las personas, fue el sentido de pertenencia. La idea de que cada quien carga con una pequeña parte de la solución y que esa parte es viable, concreta, medible. Y aquí está el punto clave. Los buenos incentivos no sustituyen a la cultura, pero pueden nacer de ella, porque al final, una cultura fuerte es aquella que sigue haciendo lo correcto incluso cuando nadie está pagando por ello. Cuando hablamos de piel en el juego, decimos más que solo riesgos. Estamos hablando de un involucramiento emocional, ético, personal. Es fácil legislar sobre la vida de los demás cuando uno está en un palacio. Lo difícil es enfrentar el reflejo de tus decisiones en el espejo, todos los días. Y cuando eso sucede, los incentivos se vuelven casi secundarios. El comportamiento empieza a guiarse por algo invisible e increíblemente poderoso, el significado. Por eso los líderes que transforman empresas, escuelas o comunidades hablan tanto de cultura, porque cuando la cultura está viva, no necesitas decir todo el tiempo qué hacer. La gente lo siente, actúa, cuida, porque sabe que aquello que construye también le pertenece, porque importa. Pero esto exige una conciencia que vaya más allá del pragmatismo. Exige reconocer la complejidad del mundo sin caer en el cinismo. Exige saber que el caos existe, pero que aún podemos elegir bailar en vez de solo sobrevivir a él. Nietzsche decía, quien tiene un porqué, soporta casi cualquier cómo. Y quizá el secreto esté ahí. En lugar de crear solo reglas, métricas y bonos, necesitamos cultivar porqués. Razones que hagan que la gente mire más allá de la recompensa y vea el impacto real de lo que hace. Al final, toda sociedad se moldea no por lo que premia, sino por lo que tolera. Y una cultura que tolera el desperdicio, la viveza y el juego sucio, termina cosechando exactamente eso. Pero una cultura que enseña significado, responsabilidad y amor por lo colectivo no necesita muchos recordatorios. Se mueve sola, como un río que conoce su cauce. Y ahí, tal vez, la buena intención finalmente encuentre un destino digno. No el infierno, sino la transformación.
Lo que nos trajo hasta aquí fue una simple pregunta. ¿Por qué las buenas intenciones a veces causan los peores resultados? Pasamos por calles infestadas de serpientes y ratas, por los salones helados de la burocracia soviética, por hospitales que lucran con la enfermedad, por prisiones que se alimentan de la miseria humana. Y, en medio de todo eso, descubrimos que el problema nunca fue solo la mala fe, sino la ingenuidad bien intencionada, ciega a las consecuencias. Quizá el mayor veneno no sea la maldad deliberada, sino la creencia ciega de que querer el bien es suficiente, y no lo es. En ausencia de sabiduría, la buena intención se convierte en arrogancia. En ausencia de conciencia se vuelve disfraz, y sin responsabilidad se transforma en combustible para tragedias. Jung nos advirtió: el infierno no es creado por el demonio, sino por las partes de la psique que insistimos en ignorar. Y lo que más ignoramos, a veces, es nuestro propio impacto. Puedes estar intentando ayudar a alguien, puedes estar intentando mejorar una empresa, cambiar el mundo, pero si el camino que recorres no considera lo que sucede después de tu gesto, quizás solo estés soltando más serpientes en medio de la ciudad. La vida real exige más que buenas intenciones, exige lucidez, exige valentía para ver lo que nadie quiere mirar, y exige humildad para reconocer que muchas veces es mejor escuchar, observar y replantear antes de actuar. Quizá, al final de cuentas, el verdadero bien sea aquel que empieza pequeño, discreto, pero profundamente conectado con la realidad, con los efectos, y no solo con el deseo de ser aplaudido por hacer lo correcto. Y ahora que llegamos hasta aquí, te dejo una última pregunta. ¿Será que el bien que deseas hacer está realmente alineado con el bien que el mundo necesita? ¿O será que en el fondo todavía hay una serpiente dormida en el nido de tus intenciones? Llegaste hasta aquí, y eso, por sí solo, ya dice mucho sobre ti. ¿Sabes? Hubo un tiempo en el que yo también pensaba que bastaba con tener buenas intenciones, que el simple hecho de querer ayudar me colocaba en el lado correcto de las cosas. Recuerdo una vez en la que intenté salvar a un amigo. Estaba pasando por un momento difícil, hundido en malas decisiones, y yo, con todo el fervor de alguien que cree tener las respuestas, empecé a aconsejarlo, a presionarlo, a intentar arreglarlo. El resultado, nos alejamos, y solo años después entendí. No lo estaba escuchando. Estaba intentando controlarlo. Mi intención era buena, pero mi ego era más grande. Y quizás siempre sea así, ¿verdad? La vida nos va enseñando, poco a poco, a veces con delicadeza, a veces con dolor, que el mundo no necesita héroes mesiánicos. Necesita personas atentas, conscientes, dispuestas a aprender antes de actuar. Por eso, si este video te tocó de alguna manera, si movió tus certezas, si te hizo reír, recordar, desconfiar, te lo agradezco, no solo por mirar, sino por permitir que esta conversación sucediera, porque al final, eso es lo que estamos haciendo aquí, pensando juntos, deconstruyendo juntos, y quizá construyendo algo nuevo, entre una serpiente que susurra y un silencio que escucha. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Ahora, si te gustó este video, tú sabes qué hacer. Sí, te hablo a ti, que pensaste que todo esto estaba demasiado profundo como para dar like. Dale clic, comenta, suscríbete, o al menos finge que lo harás y déjame aquí con la esperanza. Al fin y al cabo, si hasta quien cría serpientes merece una recompensa, ¿quién comparte reflexión también, no? Y, estos videos que están apareciendo ahora en la pantalla contienen verdades que quizá todavía no estés listo para escuchar, o tal vez sean exactamente lo que estabas buscando, pero solo hay una forma de saberlo. Hasta la próxima, y cuidado con las buenas intenciones. ¿Tienen dientes?